Bienvenidos a esta segunda sesión de Fundamentos de la Programación. En la sesión anterior hablamos un poquito de la historia de los lenguajes de programación y también comentamos algo sobre la organización de la memoria. Y vimos que la memoria tenía un aspecto lineal y que en esta memoria podíamos guardar cosas como si de una caja se tratara, ¿vale? Tenemos aquí las famosas cajas. La memoria tiene este aspecto y como podéis ver tanto en el dibujo como en la cámara, Lo siento, por no mucho he que yo encontrado famosas inserte cajas. aquí datos, llega un momento en el que esto está lleno, ¿vale? Entonces, en el momento en el que esto está lleno, bueno, pues ya no puedo almacenar más cosas. Si saturo la memoria hará que el ordenador se vuelva o se congele, ¿no? Nos parece que va muy lento. Bien, pero en la memoria hay que guardar una cosita. ¿Qué guardamos en la memoria? Datos. Esos datos, al fin y al cabo, para la memoria, son secuencias de números. Hacemos referencia a que cuando nosotros guardamos cosas en la memoria, no guardamos directamente posición 0 de memoria, ¿vale? Posición 0 de memoria, valor X, o posición de memoria 4, valor hora, ni mucho menos. No, esto no funciona así, ¿os acordáis? Utilizamos variables. A esta variable la vamos a llamar coord, de coordenada, y a esta variable la vamos a llamar, o le vamos a dar a esta posición de memoria, le vamos a dar el nombre de saludo. Y es más cómodo, ¿verdad? Es más fácil acordarnos de saludo que lugar de posición 4 y de coord que lugar de posición 0. Pero esto, bueno, es un poco mentira. Esto no podemos guardarlo así, tal cual en la memoria. En la memoria, cuando vamos a almacenar valores o cuando vamos a obtenerlos, tenemos que utilizar una cosilla que se llama tipo de dato. Nosotros, de forma implícita o explícita, le indicaremos a nuestro ordenador, mediante nuestro programa, ¿qué dato va a guardarse ahí? Digo implícita o explícita, podéis ver el vídeo anterior, en el que hablábamos de los lenguajes tipados y no tipados. Vamos a ver los ejemplos con una cosa que son los lenguajes tipados. No voy a utilizar ninguno en concreto, voy a utilizar pseudocódigo. Pero quiero que quede claro que cuando guardamos y obtenemos datos de la memoria, esos datos tienen que tener un formato específico. Y yo tengo que darle ese formato específico. Esos formatos específicos pueden ser simples o complejos. Los complejos se forman a partir de los simples, pero todavía no vamos a entrar en ello. Vamos a empezar por los tipos de datos básicos, ¿vale? Vamos a comenzar los tipos de datos más sencillos que hay. Son poquitos los tipos de datos básicos. Vamos a coger nuestro editor de texto porque lo vamos a ver mejor aquí, ¿vale? ¿Qué tipo de información podemos guardar en la memoria? Bueno, pues vamos a utilizar tipos de datos, porque los datos es lo que guardamos en la memoria. Vamos a empezar por los tipos de datos primitivos. ¿Qué es esto de un tipo de dato primitivo? Un tipo de dato primitivo es un tipo de dato básico en cualquier lenguaje de programación y además casi todos comparten los mismos tipos de datos primitivos. No nos importa cómo se utilicen en el lenguaje de programación, pero sí que nos importa cómo se pueden utilizar a nivel conceptual. El primero de todos ellos, ¿cuál vamos a ver el primer tipo de dato? Mirad, vamos a ver el tipo de datos carácter. El tipo de datos carácter representa un único carácter, una única letra o un único número o un único símbolo, ¿verdad? Así que se ve mejor, ¿vale? Los tipos de dato carácter representan un único número, un único símbolo, una única letra. Y además vamos a conocer un poquito más sobre el tipo de dato carácter, porque es un tipo de dato que muchas veces nos pasa desapercibido, pero es un tipo de datos mágico, por así decirlo. Los caracteres, cada carácter ocupa una posición en la memoria, ¿vale? Por ejemplo, A9 tilde, vamos a olvidarnos de los nombres, podemos representarlos aquí como A, aquí 9 y aquí tilde. Y os he dicho, perdonad, os he dicho, que la memoria no guarda realmente estas cosas, que guarda números. Bueno, ¿qué es lo que guarda la memoria realmente cuando yo utilizo un tipo de dato carácter? Pues almacena un número. ¿Qué número almacena? Pues el que le corresponde en una tabla a este valor. Por ejemplo, ¿qué valor le corresponde a la A minúscula? No lo sabemos, ¿verdad? Pero en una página muy útil, aunque podéis utilizar cualquier buscador, vamos a buscar tabla ASCII, ¿vale?
Y aquí tenemos una tabla ASCII. Yo voy a utilizar una página que es ascitable.com. Aquí la pongo para que lo utilicemos. Y mirad, vale, continúa con las cookies y todo eso. Aquí hago zoom. Fijaros que hay una columna en este dibujito que pone char. Esto significa character. Si yo busco en esta tabla, me voy a ir al 90 y pico, creo que era, aquí al 97, veis que pone char la A minúscula. Y aquí pone decimal 97. Bueno, pues cuando yo utilizo el tipo de dato carácter con valor A, la memoria, ¿qué es lo que almacena? Almacena el número 97. Y cuando utilizo el carácter, ojo, no el número, sino el carácter número 9, ¿cuál es el que guarda? Pues si seguimos bajando aquí, mirad, en esta parte, fijaros en el cursor del ratón, guarda el número 57 en esa posición de memoria. Qué curioso, ¿verdad? Y cuando utilizo el carácter tilde, es el 126, no sé ya por utilizarlo, está aquí, la tilde esta, en mi posición de memoria guardo el 126. O sea, si os dais cuenta, cuando yo en mi lenguaje de programación pongo carácter igual a, sin yo saber nada, en una posición de memoria resulta que no se ha guardado esta letra A, que se ha guardado el número 67 y que no se ha guardado el número 9. ¿Qué número se ha guardado? El número 57. Y no se ha guardado el carácter tilde, se ha guardado el número 126. Es curioso, ¿verdad? Pero esto es como funciona así. Bueno, pues un tipo de datos básico es el tipo de dato carácter. ¿Cómo se declara un carácter en casi todos los lenguajes de programación? Pues tengo que poner el nombre de la variable, seguido del símbolo igual, seguido del carácter que yo quiera. Y fijaros que esto, aunque es diferente en múltiples lenguajes de programación, habitualmente cuando hacemos referencia a un único carácter, a una única letra, siempre va a ir, disculpad, entre comillas simples. Y este es el tipo de dato más primitivo que hay. Hay otro tipo de dato muy relacionado, que es el texto. ¿Cómo que es esto el texto? Bueno, pues el texto, si nos damos cuenta, voy a ponerlo aquí entre paréntesis, es una secuencia de caracteres. Es la letra H, seguido de la letra O, seguido de la letra L, seguido de la letra A. Esto es una cadena de texto. Habitualmente en los lenguajes de programación a esto se le llama string, un string. Y quiero que tengáis muy mentalizado esto. Una string o una cadena de texto es un conjunto de caracteres. ¿Y en memoria cómo se representa una cadena de texto? Bueno, pues si yo pongo texto igual hola, secuencialmente H, O, L, A. Sí, no me estoy equivocando. En cada posición de memoria se guarda una única letra, pero si os dais cuenta, todas consecutivas, siempre consecutivas. Vamos a colorear un poquillo, ¿vale? Para que se vea. Aquí vamos a darle un poco de color a la cosa. Vamos a ponerlo en verde esperanza. ¿Vale? Eso es un string. Vamos a ponerlo aquí todavía más bonito de todo esto. Mi variable de nombre texto hace referencia a 4 posiciones de memoria consecutivas. En cada posición hay una letra y evidentemente esto es igual que antes. No se guarda H-O-L-A, ni mucho menos. Se guardan también los numeritos. La H que corresponde, vamos a ver, la H es el 104, la O es el 111, 108 y 97. 104, 111, 108 y 97. Y así es como se representa en un ordenador una cadena de caracteres. No está mal, ¿verdad? Aunque nosotros veamos hola, realmente a nivel interno es esto. Una variable hace referencia a un número de posiciones de memoria consecutivas. Cada posición de memoria tiene una letra, pero todas hacen referencia a hola, a esa palabra. Es magia. Así que bueno, pues está bastante claro. Y si os dais cuenta, ¿por qué digo que un texto o un string es una secuencia de caracteres? Pues si un carácter, vamos a ponerlo aquí,
La letra A, que es el 97, aquí. Vamos a ponerlo aquí, vamos a llamarlo chat. Si un carácter ocupa una única posición, y puede ocupar una, y aquí puede estar otro chat, vamos a poner aquí otro chat para que se vea bien, ¿no? Cuanto mejor lo veamos mejor, otro chat aquí, chat. 2. Aquí el 98, que es la letra B. ¿Por qué sé que es la letra B? Bueno, pues si el 97 es la letra A más 1 es B. No es por otra cosa, ¿vale? 2 caracteres. Pues fijaros, si los caracteres son uno único, con una única posición de memoria, con un único valor, las variables de tipo string son una agrupación de varias zonas de memoria contiguas que lo representan. Por esto son tan útiles las variables. Imaginaros que tenemos que acordarnos que la posición de texto número 0 tenemos la H, que realmente no sabemos ni qué es la H, es el número 104 y tenemos que convertirlo mentalmente a una H, entonces es infumable. Bueno, pues las variables también nos ayudan mucho con esto. Y por eso se declaran así en los lenguajes de programación, y los lenguajes de programación tienen estos tipos de datos primitivos, porque si no, es infumable. ¿Vale? Pues nada, carácter A, texto, hola, etc. Si queréis saber a modo de curiosidad cuánto espacio en la memoria ocupa un carácter, los caracteres ASCII normales ocupan un byte, es decir, 8 bits en memoria, ¿vale? Y una secuencia de caracteres, ¿cuánto ocupa? Pues si un carácter son 8 bits, 4 caracteres serán 8 por 4, ¿no? Y así de sencillo, ¿vale? Así es como funciona esto de la memoria, es mágico, ¿verdad? Pues ocupa 4 caracteres, ocupan 32 bits, que es lo mismo que 4 bytes. Si no tenéis claras las conversiones, por favor, decírnoslo en el foro, en Discord, donde queráis, para que os ayudemos a comprender las conversiones de secuencias de bits a bytes y viceversa, ¿vale? Pero que esto esté muy claro. Un carácter, un byte. Una secuencia de caracteres, n bytes, donde n bytes es pues en 1 por número de caracteres. Si se multiplica por 8 lo tenéis, no es complicado, ¿vale? Bueno, no vamos a entrar tampoco especialmente en detalle en todo esto, de momento, pero que sepáis que la memoria es finita. Acordaros, contra más bytes metáis en memoria, más vais a llenar la memoria. Que no gratis, tampoco, que los ordenadores, aunque no lo sepamos, tienen un límite de memoria. No puedo ponerle 1 tera de RAM a un ordenador doméstico que como mucho me soportan 64 gigas. Vamos a usar bien la memoria. Vamos a tener en cuenta estos tamaños para eso. Más tipos de datos primitivos que tenemos son los números enteros. Bueno, las cadenas de texto o las variables de tipo texto habitualmente se meten entre comillas dobles, ¿vale? Es importante. Luego al final os diré algún tip sobre esto y por qué es esto, ¿vale? De momento vamos a hacerlo así. Al final de los tipos simples volveremos aquí un momentito y hablaremos de por qué esto tiene su mica.